Y hoy nos toca hablar del quinto capítulo, el capítulo de la conclusión del libro, donde hay muchos temas, ¿verdad? En un solo capítulo usted puede encontrar hasta 6 temas, que son los que vamos a estar hablando en esta mañana. Mucha repetición de temas anteriores, como por ejemplo lo que es la salvación, lo que es estar seguro de la salvación, lo que es Jesucristo, que es nuestra vida eterna, lo que es el amor al prójimo, especialmente entre nosotros los hermanos. Pero como tema principal, ¿verdad?, del capítulo es la fe que vence al mundo. Dile al que está a tu lado, la fe que vence al mundo. Aleluya. Y primeramente, acompáñame, estamos en este capítulo, hermano, el capítulo 5. Mira el verso 1, mira lo que dice el verso 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es ¿quién? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, al Hijo. Entonces, la fe que vence el mundo no es una fe ciega, no es una fe en cualquier cosa, es una fe exclusiva en Jesucristo. La fe que vence al mundo es una fe exclusiva en Jesucristo. Hermano, Jesús es exclusivo. Cuando digo la palabra exclusivo me refiero a que no existe otra manera de llegar a Dios, a que no existe otra manera en que cualquiera de nosotros pudiera ser salvo. Pero a la misma vez, aunque Jesús es exclusivo, es abierto a cualquiera que cree en Él. Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra salvación no es por obras. Nuestra salvación es por fe. Nuestra salvación no es por algo que tú hagas, es por algo que tú creas. Y esto como que confunde a uno. ¿Cómo es posible? Yo soy salvo por algo que creo. Sí, tú eres salvo por algo que crees. Y la figura principal de salvación es Jesucristo. Jesucristo es exclusivo. Él mismo dio ese toque de exclusividad en el Evangelio de Juan, cuando dice, yo soy, en singular, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, no existen muchos caminos, no existen muchas verdades, no existen muchas vidas, solamente existe un camino, solamente existe una verdad, solamente existe una vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede ser bonito, puede ser bajito, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser puertorriqueño, puede ser judío, puede ser religioso, puede ir a la iglesia, puede conocer. Nadie, absolutamente nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Esto suena chocante hoy en día, en un tiempo donde se habla de relativismo, en un tiempo donde se dice tenemos que respetar las ideas de los demás. Y yo no estoy diciendo aquí que no respetemos las ideas de los demás. Lo único que estoy diciendo es que no todos pueden tener la razón. No todas las religiones del mundo pueden estar en lo correcto. No todo el mundo puede decir la verdad. No todo el mundo puede tener la verdad, porque es contradictorio en sí mismo. No sé, aquellos que ven muchas noticias, en esta semana se está llevando a cabo un juicio muy famoso en Puerto Rico. Es un juicio contra una persona, contra una dama, que aparentemente mandó a asesinar a su esposo hace 13 años atrás, 2005. Y en el juicio hay varios testigos que dicen, ella mandó a matar a su esposo. Ella me comentó que si yo conocía a un sicario, el asesino de esa persona dice, ella me contrató, me dijo que me iba a dar $3 millones para yo matar, asesinar a su esposo. Pero ¿qué pasa? Cuando ella se sienta a testificar, que de hecho los acusados no tienen que testificar, es un derecho que le cobija la ley, un acusado no tiene por qué testificar, pero ella asumió ese error de testificar. Cuando ella testifica, ella dice, eso es absolutamente mentira, es absolutamente falso. No podemos emitir juicio aquí. Yo no puedo decir ella fue o ella no fue, yo no estaba allí.
Pero lo que sí yo puedo decir es que no puede ser que los testigos tengan la razón y a la misma vez ella tenga la razón. No puede ser que ella esté diciendo la verdad y a la misma vez los testigos estén diciendo la verdad. Alguien de ellos está en la verdad y alguien de ellos no está en la verdad. Y la Biblia es exclusiva en cuestión al tema de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo fue Dios en la carne. Cuando dice la palabra en el principio, ¿era qué? El verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús mismo en el Evangelio de Juan asumió su rol de Dios en la tierra cuando le decían, oye, a Abraham tenemos por padre. Y hermanos, Abraham vivió a más de 3,000 años antes de Jesucristo. Y entonces decía, Abraham es nuestro padre. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando en el libro de Apocalipsis, que también lo escribió el apóstol Juan, dice Jesucristo hablando, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario griego. Lo que quiere decir Jesús es, yo soy Dios. Yo soy el Dios en la tierra. Pero aparte de que Él era Dios en la tierra, también Él era un hombre aquí en la tierra. Dice que cuando estaba en el pozo que construyó Jacob, que había una mujer samaritana, dice que cansado del camino. Jesús se cansó. Cuando Jesús estaba en la crucifixión, dice, tengo sed, y le dieron a beber vinagre en vez de agua. Jesús era un hombre. Jesús se sometió al Padre. Es decir, la figura de Jesucristo es una figura en la que es completamente Dios, pero a la misma vez es completamente hombre. ¿Cómo puede ser esto? Hermanos, a ti te toca pagar el precio por el pecado, pero no existe hombre alguno que pudiera pagar ese precio. Solamente alguien perfecto podía pagar ese precio. Y ese alguien perfecto que pagó por el pecado de todos nosotros se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa sencilla razón, porque mi injusticia se la achacaron a Él y la justicia de Él me la achacaron a mí. Por esa sencilla razón es que no existe otro medio en el mundo en que nosotros podamos ser salvos. Por eso en el verso 12, mira lo que dice el verso 12, hermano. Mira, lee conmigo el verso 12. Estamos aquí en 1 de Juan capítulo 5. Por eso Juan no va con paños tibios. Juan habla con la verdad y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, hermano, si tú no has conocido a Cristo o si tú no crees en Cristo, hoy es el día de salvación para tu vida. No existe otra forma en que podamos ser salvos. Y nosotros los que somos salvos, hermanos, tenemos que respirar hondo y darle gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú no merecías la salvación. Porque la salvación fue un regalo de Dios. La Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que es por gracia, única y exclusivamente por gracia. Hermanos, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros podemos respirar salvación por la gracia de Dios. Nosotros podemos llegar ante la presencia de Dios por la gracia de Dios. Nosotros podemos llegar ante su trono gracias a que Jesús voluntariamente vino a este mundo y pagó por el pecado de todos nosotros. Por eso nosotros decimos sin temor a equivocarnos que la única fe que puede vencer al mundo es una fe que cree en la exclusividad de Jesucristo. Dice el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación
se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y qué bueno es saber que Dios dio su vida, que el Padre envió lo más valioso. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo otro que dice el evangelista, el apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 2, mira lo que dice el capítulo 5, verso 2. Dice, en esto conocemos que amamos ¿a quién? Cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Hermano, la semana pasada estuvimos hablando completamente acerca del amor de Dios. Que Dios es amor, que dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios, ¿y qué? Y conoce a Dios. El que no ama, no es de Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Y vuelve otra vez el apóstol Juan en el capítulo 5 a repetirnos lo mismo. ¿Por qué tiene que repetir que tenemos que amarnos los unos a los otros? Porque yo en la iglesia repito mucho, amémonos los unos a los otros, y siempre hay ¿qué? Diferencias. Porque siempre tropezamos. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted era chiquito. Yo por lo menos, ya mi nena ha aprendido. Pero hermano, yo estuve casi 8 años de la vida de mi hija diciéndole todas las noches, te lavaste la boca antes de acostarte. Te lavaste la boca, mamita. ¿Y sabe cuál es la respuesta de ella? No, no me he lavado la boca. O sea, 8 años, 365 días diciéndole, mamita, te lavaste la boca, te lavaste la boca, te lavaste la boca. Hermano, Dios a veces tiene que repetirnos las mismas cosas porque nos hemos pasado de grado. Todavía tenemos cosas de la vieja guardia. Todavía tenemos cosas en nuestras vidas que todavía tenemos que mira, que Dios tiene que trabajar con nosotros, porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Y dice que amamos a los demás porque dos cosas. Número uno, porque amamos a Dios. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Los primeros 2 mandamientos se resumen en esto. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no es posible que nosotros podamos amar a Dios, como decía el mismo apóstol Juan en el capítulo 4, que no hemos visto a Dios, porque aquí ninguno de los que estamos aquí hemos visto a Dios. No es posible que amemos a Dios a quien no hemos visto y que no podamos amar a nuestro hermano que lo vimos aquí. Mirémonos los unos a los otros. Miremos. Qué bueno cuando yo hago este ejercicio con ustedes y salen sonrisas de ustedes. Un problema sería que yo dijera, mirémonos los unos a los otros, y que de repente un hermano haga así. Pero creo que aquí existe el amor. Creo que aquí existe el gozo. La palabra de Dios dice, si me amáis, hablando de Jesús mismo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Un nuevo mandamiento doy, dice el capítulo 13, 34 de Juan, que os améis los unos a los otros. ¿Pero por qué ese mandamiento es nuevo? Porque es como yo os he amado. Que os améis, ¿qué? Unos a otros. En esto conocerán las personas que son mis discípulos. El amor de Dios. Así mismo como, hermano, nosotros somos como, usted ha visto las catedrales. Las iglesias católicas tienen unos vitrales. Bueno, aquí hay un vitral, qué bueno. Eso se llama vitral. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Eso está perfecto. Lamentablemente la iglesia no ha sido construida para que el sol le dé en esa área. El sol viene así, ¿verdad? No viene de esta forma. Pero imaginemos que el sol viene desde allá, del norte al sur. Y cuando da el sol por esas vitrinas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el lado de acá? ¿Se refleja qué? La luz. Así debemos de ser nosotros. Que al recibir el amor de Cristo, que al recibir el perdón de Cristo, que al recibir la gracia de Cristo, así nosotros amemos, dimos, perdonemos, demos por gracia lo que por gracia
hemos recibido. Y el apóstol Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa gravoso? Que son pesados. Es como cuando le dices a tu hijo, lávate la boca, y el hijo hace, no quiero. O cuando me dicen a mí, hay que deshiervar el patio de al frente. O cuando me dicen, hay que botar la basura. A lo mejor el mío no es el mismo tuyo. Pero yo sé que hay cosas en ti que tú dices, no, eso no. Pero ¿sabes qué? Los mandamientos de Dios no son así. Los mandamientos de Dios son dulces, son preciosos, son ricos. El salmista David decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y también el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Eso hemos hablado aquí anteriormente. Hay cosas que son buenas pero no son deliciosas. Hay cosas que son deliciosas pero no son buenas. Pero el habitar los hermanos juntos, el amarnos. Porque la fe que vence al mundo es una fe que ama al prójimo. Y la fe que vence al mundo, que ama al prójimo, es deleitoso, es bueno, es rico. Qué bueno que tengo personas que me aman. Qué bueno que tengo personas para amar. Qué bueno que en la iglesia Bautista Betel hay un cuerpo de hermanos que se aman los unos a los otros, que se apoyan los unos a los otros, que no murmuran los unos a los otros, que se comprenden los unos a los otros, que se soportan los unos a los otros. Qué bueno es eso, hermano, nos gozamos en eso. Y por eso es que Juan dice, aleluya, por eso es que Juan dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y cuando guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. La fe que vence al mundo es una fe exclusiva en Jesús. La fe que vence al mundo es una fe que ama al prójimo. La fe que vence al mundo es una fe que sabe que tiene vida eterna. Mire el verso 12. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Primera de Juan 5, 12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿no tiene qué? Ahora mira el verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis ¿qué? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, imagínense un sándwich. Y el sándwich, por lo general, tiene 2 tapas de pan, ¿verdad que sí? Y al medio, pues tiene el jamón, el queso y todo eso. Miren el verso 13, las 2 tapas de pan. Dice, estas cosas he escrito para que ¿qué? Creáis en el nombre de ¿qué? Y miren al final, para que creáis ¿qué? Está repitiendo, las 2 tapas de pan, ahí están. Dice, tienes que creer en el nombre del Hijo de Dios. Y en el jamón del sándwich, dice, y como tú crees en el Hijo de Dios, tú tienes que saber algo, que tú tienes vida eterna. ¿Cuántos saben que tienen vida eterna? Amén. La fe que vence al mundo es una fe que sabe que tiene vida eterna. Si yo te pregunto, o si en la calle te paran y por ejemplo te dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Tú vas a la iglesia Bautista Betel del Sur, la que yo vive aquí a Torre? Sí, yo voy a la iglesia Bautista del Sur, que hay aquí a Torre. Oye, ¿y cómo tú defines vida eterna? ¿Qué es para ti vida eterna? ¿O qué es para la Biblia vida eterna? Si yo te pregunto a ti en esta hora, ¿qué es vida eterna? ¿Cómo tú defines lo que significa, lo que es vida eterna? Jesús lo define de esta forma. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna. Esto es una oración que Jesús hace al Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, hermano, es conocer a Dios. Es poder tener un encuentro personal con Dios. Y es conocer al Padre y es conocer al Hijo. Hay personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero yo no creo en Cristo. Pues entonces no tiene vida eterna. Porque si a mí me dicen, pastor, usted me cae bien, yo le puedo hacer un almuerzo en mi casa. Usted es muy especial para nosotros. Pero por favor, no me traiga a su hija.
Yo no quiero saber de ella. Ella no me cae bien. Yo no creo en ella. Yo creo que ella no merece entrar a mi casa y comer conmigo en la mesa. Yo le voy a decir, hermano, yo te amo porque tengo que amarte. Pero si no tienes a mi hija, no me tienes a mí. Entonces lo mismo pasa con el Evangelio. Si tú no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Pues al tener al Hijo, automáticamente tienes a Dios, tienes al Padre. Pero si tú quieres tener al Padre o quieres llegar a Dios y dices, tiene que haber otra forma, yo no creo en Jesucristo, yo no descanso en el sacrificio de Jesucristo, lamentablemente no existe nada más. Y aquellos que hemos creído en Jesucristo, tú tienes que saber, hermano, hermana, que esa fe que vence el mundo es una fe que sabe que tiene vida eterna. ¿Cómo es tu diario vivir? ¿Cómo es tu diario vivir? ¿Cuál es tu fe diaria? Hermano, no me levanten la mano, por favor. Pero ¿cuántos hermanos aquí pecan todos los días? Me gusta mucho, y lo he dicho ya varias veces, lo voy a decir otra vez. Pecado de palabra, de acción, de omisión, me falta uno, de pensamiento, ¿verdad? Ahí están todos. ¿Cuántos? Pastor, yo no hice nada malo, pero ¿tuviste algún mal pensamiento, aunque sea una vez al día? Mira, pastor, yo me porté bien, todo estaba bien, pero fue que yo salí de repente de casa y vino alguien y se me atravesó por el medio y pecé. ¿Cuál es tu actitud cuando pecas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando pecamos? ¿Sabes que tienes vida eterna? ¿O tu fe tambalea y dice, estoy perdido, ya me perdí, tengo que arrepentirme otra vez para ser salvo nuevamente? Hermano, si tú crees en Cristo, tú tienes vida eterna. Y cuando tú pecas en tu diario vivir, lo que tú tienes que decir es simplemente, Señor, perdóname este pecado, pero gracias, porque si fuera por mis obras, y si fuera porque yo me porté bien, Señor, yo estaría totalmente perdido. Pero gracias porque ya tú te portaste bien. Gracias porque tú hiciste el sacrificio que me tocaba a mí. Gracias por tu gracia. Hermanos, no existe nada que tú puedas hacer, tú como cristiano, como creyente, que pueda hacer que Dios te ame menos. Que pueda hacer que no, a ese no lo quiero en mi reino. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Yo sé que muchos. Y hermanos, los hijos son siempre hijos. Yo no sé si usted sabe, yo visito las cárceles y en las cárceles, hermano, usted puede tener ahí a Barrabás. Y yo sé que en la cárcel hay muchas personas, ¿verdad?, que le sirven al Señor en espíritu y verdad, pero sé que hay muchos Barrabás en la cárcel. El hermano Gerardo visita la cárcel conmigo también. Y el viernes, cuando él estaba en la cárcel, es un módulo y hay sobre 25, ¿verdad?, sobre 28 celdas. Habían algunos diciendo malas palabras. Él predicando y algunos diciendo malas palabras. Pero yo te aseguro a ti, que ese que estaba diciendo malas palabras tiene una madre. Y que esa madre lo ama con todo su corazón. Porque los hijos siempre son hijos. Entonces, cuando a veces nosotros, hermanos, tenemos situaciones, la fe que vence al mundo es una fe que sabe que tiene vida eterna y que puede agradecer a Dios porque sabe lo pecadores que somos todos y sabe lo gran Salvador que es Dios. Porque es por gracia, hermano, es por su gracia que nosotros podemos ser salvos. La palabra de Dios dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo no sé si tú te acuerdas del Chapo Guzmán. ¿Alguien aquí ha escuchado del Chapo Guzmán?
Él estaba en una prisión mexicana, si mi mente no me falla, y escapó, ¿sí o no? Ahora está en una prisión federal. El castigo es enorme. No tiene, hermano, no tiene ventanas. Tiene una luz 24 horas que él no puede controlar. Si para apagarla, para poder dormir. Él no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. Está completamente, y dicen los que están ahí, los carceleros que están con él, que él está en depresión. O sea, tú sabes lo que es estar en un cuarto, tú no tienes control, no sabes cuándo es el día, no sabes qué día es. Es una desesperación terrible. ¿Quién lo va a sacar de ahí? Bueno, si viene un ejército grandísimo de narcos, quizás lo puedan sacar y lo puedan arrebatar de las manos federales. Pero quiero que te imagines que tú estás escondido en Cristo, que tu vida está en las manos de Jesús, hermano, y que Jesús ha prometido que nadie te va a arrebatar de sus manos. Yo no sé si cuando tú eras pequeño a ti te agarraban bien fuerte de la mano tu papá y tu mamá y no te dejaban correr para ningún lado. Yo a veces cojo a mi hija, la agarro fuerte y te quedas conmigo aquí y no vas para ningún lado, porque yo te estoy... Si viene alguien y quiere arrebatarla de mis manos, hermano, con toda mi fuerza yo voy a luchar. Y yo soy un hombre y soy humano, y puede que me la puedan arrebatar. Pero Jesús es Dios. Jesús es el Todopoderoso. Y una vez tú estás en las manos poderosas de Jesús, hermanos, nadie te puede arrebatar de sus manos. La Biblia dice: ni lo alto, profundo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida. Y como yo le decía a la clase esta mañana, el apóstol Pablo llega a un nivel tan alto de decir que nada le puede arrebatar, que llega al nivel de conclusión ni ninguna otra cosa creada. O sea, dice, es tan grande el amor de Dios sobre nuestra vida, y es tan grande que tú estás en los brazos de Dios, que ninguna cosa creada puede arrebatarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la fe que vence al mundo es una fe que sabe que tiene vida eterna. La fe que vence al mundo, hermano, es una fe que pide con fe. Acompáñenme al verso 14. Primera de Juan 5, verso 14. Verso 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? ¿El qué? Nos oye. Y el verso 15 dice: y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos ¿qué? Las peticiones que ¿qué? Hermanos, algunas personas ven a Dios como un genio de la lámpara, y ven a un Dios sirviéndole al hombre. Y nosotros pensamos que Dios es como Santa Claus. Quizás no lleguemos a ese nivel, pero en el más profundo de nuestro corazón decimos: Dios tiene que cumplir lo que yo le pida. Es como un hijo, como nuestros hijos. Imagínate que tu hijo de 4 años te diga: papi, cómprame un Fortrack. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, el director del centro médico, que él es ponceño, ya no es él, dijo: si usted quiere que su hijo sea donador de órganos, regálele un Fortrack. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Entonces, hay cosas que nosotros pedimos, hermano, que para nuestro entender nosotros decimos: eso me conviene a mí, eso es bueno para mí. Pero Dios, ¿qué hace? Dios cierra puertas. Yo les contaba el domingo pasado que me escogieron para jurado, y que voy a ser jurado ahora en octubre. Y en el proceso de jurado fueron varios días, y que todos esos días venía aquí al altar en las mañanas y le decía: Señor, líbrame de ser jurado, no quiero ser jurado. Y no porque no quiera cumplir lo que se supone que nosotros como ciudadanos tengamos que hacer, es porque me va a robar tiempo para otras cosas, y es porque es un peso grande. La libertad
o el encarcelamiento de alguien. Es un peso grande sobre nosotros. Tiene que haber libertad de conciencia, que uno esté más allá de dudas razonables. Y yo, Señor, líbrame de esto, Señor, líbrame de esto, Señor, yo no quiero esto. Señor, por favor, hazlo, por favor. Pero siempre que se haga tu voluntad. Pues, hermanos, Dios dio un rotundo no. Yo le dije al juez y le dije a los abogados, al fiscal, yo soy capellán en la cárcel, que no vaya a encontrar a él en la cárcel y después él me diga, por ti yo estoy aquí. Yo soy maestro en las tardes y los niños se van a afectar porque el juicio es por la tarde. También soy pastor. Excúsenme. Y como Dios, hermano, fueron ellos, pero Dios es quien tiene la última palabra. Entonces, ¿qué yo puedo decir de esto? Aunque lo que yo quería no se dio, yo sé que va a obrar para bien. ¿Cómo va a ser? No sé cómo va a obrar para bien, pero yo sí sé que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Hermanos, cada promesa de la Biblia que dice que Dios te va a conceder algo, va preconcebida por algo, de que tú te deleites en el Señor. El Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira lo que dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón, y como te concederá las peticiones de tu corazón, deleítate en Jehová. No. Dice, deleítate en Jehová, gózate en Jehová, busca al Señor, conoce al Señor, ora al Señor, lee la palabra, gózate, adórale. Y una vez tú llegues a ese nivel de deleitarte en el Señor, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y esas peticiones de tu corazón van a ir ordenadas por la voluntad de Dios. Porque tú amas al Señor. El mismo apóstol Juan dice en Juan capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mira lo que dice, si permanecéis en Él y sus palabras permanecen en ti, pedid todo lo que queréis. ¡Wow! Hermano, todo lo que quiera. Sí, todo lo que quiera. Lo que pasa es que lo que voy a querer es parte de la voluntad de Dios, porque yo estoy en Él. Amén. Santiago lo pone de esta forma, pedid y no recibid. ¿Por qué? Pedid mal para gastar en vuestros deleites. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, los deseos cambian. Escucha esto, hermano. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, los deseos cambian. Porque como Jesucristo, cuando estaba en el momento más difícil de Cristo, hermano, sí fue la cruz del Calvario. Pero podemos decir que el momento más difícil de Cristo fue ese tiempo antes de morir. Fue ese momento antes de morir. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que sentía la presión, la carga, que dice que el evangelista Lucas dice que descendió un ángel para consolarle porque las gotas que salían eran como gotas de sangre. Dice, si es posible, pasa de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino se haga ¿qué? Tu voluntad. Y entonces viene un verso sumamente complejo, sumamente complicado, que vamos a tratar de resumirlo en varios minutos. Mira el verso 16. ¿Qué verso es este? Porque en el verso 14 y verso 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Pero dice, oye, espérate un momento, porque hay cosas que Dios contesta que no. Eso es lo que dice el verso 16. Mira lo que dice el verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no, ¿qué? Sea de muerte, pedirá, y Dios, ¿qué? Le dará vida. Hasta ahí estamos bien. Esto es para los que cometen pecado que no sea de qué. Ahora viene lo feo, o lo difícil, o lo que uno dice, ¿qué significa esto? ¿Por qué Juan dice eso? Dice, ¿hay pecado de qué? Por lo cual yo digo que no se quita. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Qué estás diciéndonos, Juan? ¿Por qué Dios permite este verso? ¿Cuál es el pecado de muerte? Hermano, cuando la Biblia no es explícita, la Biblia dice qué tipo de pecado de muerte es el pecado de muerte. Ahí dice, el pecado de muerte es este. Lo dice ahí. Es el único verso en la Biblia que dice o que habla de un pecado de muerte. Pues por lo tanto, nosotros no podemos especular.
Nosotros no podemos decir, pues el pecado de muerte es este. Pues el pecado de muerte es esto, esto y esto. Ahora, eso sí, podemos ver en la Biblia varios inicios de cuando Dios dice que no se pida. O podemos ver en la Biblia pecados que dice que no tienen perdón. Usted sabe, Jeremías, cuando Jeremías pedía y oraba, hubo un momento dado en que Dios le dice, espera un momento, Jeremías. Y mire la frase que Dios utiliza, la puedes buscar en tu casa luego, en Jeremías 7:16, dice, Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¡Wow! Que Dios me diga a mí, o que Dios le diga a un profeta, no ores más por el pueblo. Porque usted sabe qué pasaba con ese pueblo. Jeremías estuvo 40 años orando por ese pueblo. Jeremías estuvo 40 años predicándole a ese pueblo. Y usted sabe lo que hacía ese pueblo. Seguían adorando a Taré, seguían adorando los árboles, seguían adorando los Baales, seguían dando a sus hijos en sacrificio, seguían en idolatría, 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 idolatría. Y Jehová, no queremos a Jehová, no queremos a Jehová, no queremos a Jehová. Al punto de que Dios erradicó esas 10 tribus de Israel. Las erradicó completamente. A ese punto llegó el Señor. Entonces vemos en el Nuevo Testamento cuando dice, a todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, ¿le será qué? Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es un tema sumamente complejo, que lo puedo tocar en esta hora y salimos a las 5 de la tarde de aquí. Pero no. Simplemente les digo, blasfemia del Espíritu Santo es cuando atribuimos a Jesús o a Dios cosas del diablo. Así, es sencillo. Eso es. Cuando decimos, no, eso no fue Dios, eso fue el diablo. Y aquel quien ha blasfemado contra el Espíritu Santo no tiene remordimiento de su espíritu. Está condenado. Así que si tú en tu corazón dices, ¿habré yo blasfemado contra el Espíritu Santo algún día? Eso es un inicio de que tú nunca has blasfemado contra el Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, otros pecados de muerte, cuando, por ejemplo, Ananías y Zafira, en capítulo 5 de Hechos, mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron, murieron. También vemos en Romanos 1:24, cuando las personas rechazan y rechazan y rechazan y rechazan y rechazan el Evangelio y rechazan a Dios y no aman a Dios. Y dice, por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque habiendo conocido a Dios, dice el verso 20, no le reconocieron como a Dios. Y entonces Dios los entregó a sus pasiones y a sus deseos. Hermanos, esas son palabras grandes. O cuando, por ejemplo, vemos al hombre que había estado en adulterio con su suegra, en el capítulo 5, verso 5 de 1 de Corintios, que dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que de su espíritu sea salvo. Pero en 1 de Juan hay algo interesante, y es que había unos apóstatas. Habían personas que habían apostatado de la fe. Cuando dice, por ejemplo, en 1 de Juan 2:19, búscalo conmigo, 1 de Juan 2:19. Estamos aquí en 1 de Juan. Dice, salieron de nosotros, ¿pero qué? Porque si hubiesen permanecido con vosotros, habrían permanecido, pero vamos a leerlo bien, perdónenme. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Pero salieron para que se manifestase que no todos ¿qué? Son de nosotros. Un apóstata. ¿Usted sabe lo que es un apóstata? Alguien que ha estado, es más, hermano, si usted me ve mañana y sale en el periódico, aunque yo no soy un pastor famoso, pero quizás puede causar revolución. Pastor en Ponce dice que Dios no existe.
Y sale Gerardo Luis Rivera Rivera, era pastor por 5 años en la iglesia bautista de Betel, y ahora se declara y dice que Dios no existe, que él estaba haciendo un show esos 5 años y que estaba engañando a la gente diciéndole que Dios existe, y Dios no existe, y olvídate de todo el caso. ¿Qué yo estoy haciendo, hermano? Apostatando. Y si yo hago eso algún día, aunque ustedes no lo crean, nunca fui un cristiano. Jugaba al cristianismo, me escondía detrás de un púlpito, pero en realidad nunca fui. Esos son el caso de tantas personas que van a estar en el juicio final cuando Jesús esté ahí y les diga: oye, apártense de mí, nunca los conocí. Quizás ese puede ser el caso que Juan dice: no pidan por ellos, son un pecado de muerte. Pero realmente no sabemos. Lo que sí podemos saber es que hay personas que llegan a un nivel tan bajo, que su entendimiento está tan entenebrecido, que Dios mismo te va a dar a entender a tu corazón: mira, ya no pidas más por él. ¿Significa esto que Dios no puede transformar el corazón? Oh, Dios es quien transforma el corazón. Pero lo que significa es que tú puedas descansar en Dios. Nosotros vamos a orar por nuestra familia. Nosotros vamos a pedir por nuestra familia: Señor, salva a nuestra familia, salva a nuestros padres, salva a nuestros hijos, salva a nuestros tíos, salva a nuestros... Hermanos, hay un verso en la Biblia que es sacado fuera de contexto. Quizás esta es la primera vez en 5 años que voy a hablar de esto. Te va a chocar. El hermano Ravi estaba leyendo esos versos al principio, cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, esa palabra no es una promesa para nosotros. Esa palabra fue una promesa para el carcelero de Filipos. Había un carcelero allí que hubo un terremoto y la gente empezaron a salir. Los confinados empezaron a salir. Pablo estaba libre, Pablo y Silas estaban libres, pero ninguno se había ido. Y el carcelero, el que estaba de turno en ese momento, se iba a suicidar, se iba a matar. ¿Usted sabe por qué? Porque la ley romana dice que si un carcelero dejaba salir a la gente o a alguien se le escapaba, moría él y su familia. Entonces, cuando él está ahí arrodillado, cuando él dice: me voy a matar, no quiero saber más, los romanos me van a volver loco. Entonces Pablo le dice, se acerca a él, y entonces él le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ese salvo tenía 2 connotaciones: salvo de salvación, pero salvo de que no me maten. Entonces Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo, una promesa para esa persona en específico, en ese momento específico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así fue cuando salió Pablo y Silas, le predicaron a él, predicaron a la casa. Hermano, no tenemos una garantía de que nuestra familia sea salva. Hace poco fue una persona a mi oficina. Me decía: pastor, no entiendo por qué un hijo me salió bueno y otro me salió malo. Pastor, si yo los crié a los 2 de la misma forma. Yo simplemente le dije: ¿sabes algo? Mira el ejemplo de Adán y Eva. Yo te aseguro a ti que Adán y Eva amaron a Caín de la misma forma que amaron a Abel. Te lo aseguro. Pero uno de ellos no era de Dios. ¿Significa esto que Dios no puede transformar tu familia? No, hermano, Dios puede transformar nuestra familia. Yo oro por mis padres cada día. Yo oro por mi familia todos los días. Pero yo amo más a Dios que a mi familia. Y si mi familia rechazan a Dios, yo no voy a rechazar a Dios. Yo voy a seguir amando a Dios, porque la palabra de Dios dice
si alguno viene a mí, o si alguno ama más a padre, a madre, a hermano, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y cuando dijo esa palabra fue en Mateo capítulo 10, cuando dice, os he dado espada, porque ustedes los van a perseguir, sus familiares los van a perseguir a ustedes. Cuando el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, ¿usted sabe lo que significa no me avergüenzo del evangelio? Es porque la familia de Pablo estaba en contra de él. Él era una vergüenza para la familia. Estoy buscando un ejemplo en mi mente. Imagínense que un hijo de usted tiene una perrita. Hermano, no estoy diciendo algo que no sea algo que está pasando. Y dice, me voy a casar con mi perra y ella va a ser mi esposa. ¿Qué pasa para la familia de esa persona? Dígame qué pasa. Esto es una vergüenza para la familia. Pues en aquellos tiempos, si tú conocías a Cristo, estás desechado. Tú eres una vergüenza para la familia, tú eres una vergüenza para la sociedad. Porque nosotros tenemos a Abraham por padre. Y tú eras fariseo de fariseos. Y él dice, ¿sabes algo? No me avergüenzo. Aunque yo sea una vergüenza para mi familia, yo no me avergüenzo de mi familia, de Cristo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Aleluya! ¿Qué podemos hacer con nuestra familia? Orar por ellos. Predicarles la palabra de Dios. Orar, predicarles y dejar que sea el Espíritu Santo que toque sus corazones. Aleluya. Hermanos, vean el último verso del capítulo 5. Mira el último verso del capítulo 5. Vamos a leerlos todos a la misma vez. Cuenta de 3. Es el verso 21, ¿verdad? ¿Estamos ahí? 1, 2 y 3. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Qué? En ninguna parte del Evangelio de Juan, en ninguna parte de Primera de Juan, me había mencionado ídolos. Como el último verso del capítulo de Primera de Juan me va a mencionar, me va a introducir un tema nuevo. Es como si yo estuviera hablando con ustedes, hermano. Yo me despido de ustedes. Vamos a poner que yo renuncio al pastorado y estoy en la conclusión. Hermanos, saben que tengo que irme por las situaciones familiares. Ya Dios pondrá un pastor con ustedes en algún momento dado. Oren, yo oro por ustedes, yo los amo, yo me despido, los amo. Vamos a ver la película del cine esta tarde. Vamos a ver la película del cine esta tarde. Entonces, quizás estoy exagerando, pero no me habías hablado de ídolo y de repente me metes el tema de ídolo. Hermano, ¿sabes qué? Dios es un Dios celoso. Y Dios quiere el corazón tuyo solamente para Él. Hay personas que dicen, no, idolatría no es tener imágenes, idolatría es otra cosa. Pues ¿sabes qué? Tener imágenes es idolatría. Porque la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ninguna semejanza a lo que está arriba, abajo, en las aguas, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Timothy Keller, en uno de sus libros, dice que si amas algo más que a Dios, si confías en algo más que a Dios, si obedeces a algo más o a alguien más que a Dios, eso es un ídolo. ¿Cuántos han jugado el juego Jenga? Aquí. Jenga es un juego que es como una torre donde tú vas poniendo diferentes bloques y tú vas sacando bloques. Imagínate que yo te diga, oye, perdiste tu trabajo. Pues fue un bloque que sacaste, pero como que eso no es un ídolo para ti, tú sigues para adelante, porque eso para ti no es un ídolo. Entonces sacas otro y dices, el vecino me llevó a corte, eso pues me duele, pero sigo para adelante. Pero sacas uno que dice, se murió tu hijo
se desbordó tu vida. Porque tenías un ídolo. Y ese ídolo es tu hijo. Yo no estoy diciendo que si se muere un hijo, hermano, por favor. Claro que vamos a sufrir. Pero cuando tu vida se ve destrozada por eso, es que hay un ídolo ahí. ¿Y sabes quién es experto derrumbando ídolos? Dios. Hay momentos en que Dios, a veces nuestros ídolos son nuestros esposos o nuestras esposas. Y hay momentos en que Dios dice, mírame a mí, te dice el Señor. Hay momentos en que nuestro ídolo es nuestro trabajo. Y Dios lo quita. Aleluya. Porque sabes que Dios es experto poniéndonos contra la espada y la pared. Estamos entre la espada, estamos entre la pared. La pared se está moviendo, me va a apachurrar. Pero de repente hay una mano amiga en el cielo diciendo, mírame a mí. O nuestro ídolo es una enfermedad. Puede ser eso. Puede ser, no, yo no quiero estar enfermo. Pero hay veces, no estoy diciendo que ese sea el caso, pero puede ser eso. Señor, te voy a mirar a ti. Voy a descansar en ti. Por eso el apóstol Pablo decía, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. No sé si ustedes saben, se recuerdan, y lo he mencionado anteriormente, hay un hotel que están construyendo en Ponce, por allí, por el Fondo del Seguro del Estado, y estuvo casi un año en la Zapata. No sé si usted está de acuerdo de eso. Casi un año en la Zapata. ¿Por qué? Porque la Zapata tenía que estar bien construida. Ahora está por el sexto piso, yo creo por el séptimo piso, tú pasas por ahí, eso está al aire de nada, como uno dice. Claro, está el esqueleto, ¿verdad? Luego van las paredes y toda la cuestión. Pero si ellos no hacen la Zapata bien, si esa piedra del ángulo no está bien puesta donde tiene que estar, olvídense, hermano. Miren, cuando tú pasas por el Teatro de la Perla, hay una escultura ahí que yo me sorprendo que María no se la llevó. Hay como un palo no, una de estos de hierro que va subiendo, y hay una bolita chiquita. Y después de la bolita chiquita hay otro más grande para arriba. Hermano, esa bolita chiquita es la que está sosteniendo eso que está allá arriba. Si tú quitas esa bolita, ¿qué va a pasar con lo que está arriba? Se cae. Cristo es nuestro sostén, edificado sobre Cristo. La fe que vence al mundo es una fe que vence porque creemos en Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No importa el diablo que venga y se desate contra ti. No importa el hombre que venga y se desate contra ti. Tú eres un más que vencedor por medio de Jesucristo. Por eso la fe que nosotros tenemos es una fe que vence al mundo. Por eso Satanás es el príncipe de este mundo. Pero hermanos, nosotros somos de Dios y le hemos vencido. Mira el verso 19. Verso 19, capítulo 5, verso 19. Mira lo que dice. Sabemos que ¿qué? Mira la diferencia. Tú eres de Dios, tú no eres del mundo, tú estás protegido por Dios. La fe tuya vence al mundo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Oye, pero tú no estás bajo el maligno, pues estás bajo el benigno, pues estás bajo Cristo. La cobertura tuya viene de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que somos más que vencedores. Pero en el griego, esas tres palabras, más que vencedores, es una sola. Y esa palabra que es una sola, lo que significa es que es lo más sumo, que ya no hay más nada que vencer. Mira, la Llanada Torre ganó Miss Universo, ¿en qué año? 94-92. Y ella en su mente, al ganar eso, dice, ¿qué más voy a alcanzar? Pues mira, su corazón quiere alcanzar otras cosas. No se conformó con eso. Eso no la llenó. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, hemos llegado al pináculo del vencimiento tan grande que ya no hay nada más que alcanzar, porque lo tenemos todo. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Somos salvos. Podemos decir, tengo seguridad de salvación. Podemos decir, puedo amar a mis hermanos. Podemos decir, ya yo no tengo ídolos. Ya yo no idolatro a mi familia. Ya yo no idolatro a Puerto Rico. Ya yo no idolatro a la iglesia. Oh, aleluya. Yo tengo un Dios. Y es el Señor, mi Dios, mi respuesta, todo
proviene, y se lo debo completamente